Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Soy el alumno Luis Daniel Camacho Escalante para la materia de expresión oral y escrita 1 con el tema de vicios del lenguaje. Los vicios del lenguaje son formas de construcción o empleo de vocabulario inadecuados que pueden dificultar la interpretación correcta en un escrito. Los hay de varios tipos, como por ejemplo el barbarismo. Es el empleo de las palabras a las que se le ha hecho algún cambio de letras o de colocación del acento. Existen dos tipos de barbarismo: los barbarismos de importación, o sea, extranjerismos, o los barbarismos de expresión, los cuales son considerados salvajismos. La palabra bárbaro proviene del latinismo barbarum y la palabra tiene dos acepciones. La primera se refiere a lo bárbaro como extranjero y la segunda se convierte en el vocablo en sinónimo de salvaje. Se conoce como barbarismo al uso de voces extranjeras cuando es innecesario, es decir, cuando existe una palabra española equivalente. Por ejemplo, hoy en la noche pasaron un estupendo show, cuando la palabra show pues viene siendo extranjera y no se usa en español como tal, viene siendo un extranjerismo. El ejemplo de palabras a las que se le hace algún cambio de letras o de colocación de acento, por ejemplo, encontraron rastros de un ser antidiluviano. Se emplea la palabra antediluviano donde debe decirse antidiluviano. Antediluviano y antidiluviano. Anti es un elemento que, antepuesto a ciertas palabras, significa oposición o lo contrario. También existe otro tipo, como por ejemplo el solecismo. Es un deficiente construcción gramatical, principalmente con cuyo cambio de proposiciones, uso y colocación inadecuados de pronombres personales, empleo incorrecto de partículas, etc. La falta de concordancia, como por ejemplo, Carmen no se recuerda bien del recado. Hubieron tumultos y violencia en el estado. En la primera oración el empleo de se recuerda por se acuerda y en la segunda hubieron por hubo. Ambos son casos de solecismo que resultan de una mala construcción sintáctica o de falta de concordancia. La cacofonía es un sonido repetido o monótono que se produce cuando se repiten en las mismas letras o palabras. Puede ser la unión de dos sílabas con conocimiento. La repetición de una misma letra, Roberto corre rápido. O la presencia de la misma vocal en la unión de dos palabras. Va a Acapulco, dije que he estado allí, como por ejemplo. O la aparición de una misma sílaba en palabras cercanas. Marcela, su abuela y Micaela. Las cacofonías deben evitarse, y esto puede hacerse sustituyendo las palabras problema por sinónimos, alterando el orden de las palabras o expresando la misma idea de otra manera. También tenemos los pleonasmos. Es la repetición innecesaria de palabras con la intención de reforzar un significado que se sobreentiende, como por ejemplo, cuidado al subir para arriba, no te vayas a caer para abajo. Hagan un breve resumen. Hubo un accidente y la persona tuvo una hemorragia de sangre, tuvo una hija mujer. Anfibología. Son aquellas construcciones que admiten más de un significado. Las más frecuentes se deben al empleo poco preciso del relativo que, así como el uso de le, les, se, su, sus, empleo inadecuado de las preposiciones, etc. Se considera como un vicio de sintaxis. Esta resulta del orden inadecuado de los ejemplos en la oración, lo cual confunde, pues el sujeto no se corresponde debidamente con el predicado. Deben evitarse repitiendo la o las palabras necesarias hasta que resulte clara la expresión, colocando lo más cercana posible las palabras o frases relacionadas entre sí, variando la redacción sin perder el sentido del enunciado o utilizando correctamente los signos de puntuación. Pobreza de vocabulario. Es el uso constante y repetido de las mismas palabras, también se le llama monotonía. La repetición de una misma palabra pues debe evitarse eliminando alguna, cambiando alguna palabra por otra sin alterar el sentido del escrito o variando la redacción si es necesario, pero conservando el sentido de lo que se dice. Tenemos también y por último la redundancia. La redundancia es el uso de ideas o palabras inútiles por estar implicadas en el significado de otras. Existen algunas redundancias obvias como subir para arriba, bajar para abajo, entrar para adentro o salir para afuera. Sin embargo, algunas como otras están integradas al lenguaje cotidiano y se requiere más observación para identificarlas. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias.